Luego Jorgelina Núñez, que desde que yo decidí este argumento y este cuento que se me había hecho muy largo podía tener otro destino, fui a quien fui a consultar, quien me acompañó para tomar algunas decisiones de orden literario y técnico, y que conoce entonces, según mi parecer, desde el inicio este proyecto y este trabajo. Entonces, realmente creo que está pero más que bien elegida para presentar mi trabajo. Vino desde Buenos Aires, así que estoy doblemente agradecida por su presencia acá. Bueno, buenas tardes. Ante todo yo les quería aclarar que por varias razones, una de ellas personal, la presentación, cuando Elisa me propuso hacer la presentación, mi primera idea fue que para mí iba a ser muy difícil, si no imposible, hacer ningún tipo de comentario crítico de la novela, porque había estado demasiado cerca de ella, de manera que no tenía la distancia suficiente para hacerlo. El otro motivo también es personal, y es que las presentaciones de libros me aburren profundamente, sobre todo cuando los presentadores están hablando de libros que nadie leyó todavía. Entonces, ¿de qué le están comentando? ¿Qué cosas le están comentando? De manera que cuando pensé en esta presentación, dije, bueno, yo lo que quiero hacer con este libro, que me resulta entrañable, es una invitación a la lectura. Es decir, una glosa de lo que el libro es, sin revelar, por supuesto, cuestiones fundamentales de él, ni va a hacer falta que lo haga, pero es una invitación a que ustedes se entusiasmen para leerlo de la misma manera que yo me entusiasmé con el primer borrador que Elisa me acercó, y yo dije, sí, efectivamente, acá hay una novela. Así que bueno, si me tienen paciencia, voy a leer un poco esa glosa. Preguntas. ¿Cuántas veces debe morir una mujer antes de ser considerada muerta? ¿Cuántos pueden ser los asesinos de una sola mujer? ¿Cuántas identidades conviven en una sola persona? ¿Cuántas personas pueden dar por segura su identidad? ¿Cuánto tiempo necesita la memoria para recuperar el pasado? ¿Cuánto tiempo se toma el olvido para arrasar con el pasado? ¿Qué busca una mujer en el consultorio de un psiquiatra? ¿Qué puede ofrecerle un psiquiatra a una mujer que no pide ayuda? ¿Qué respuestas puede dar quien no se formula preguntas? ¿Qué preguntas puede hacerse quien ya no siente curiosidad? ¿Qué se hace con la culpa que no se castiga? ¿Qué culpable está libre de castigo? ¿Cómo se trafica la identidad? ¿Cómo se establece cuando nadie la conoce? ¿Cómo se vive con un nombre ajeno? ¿Cómo se calla, se traiciona, se oculta, se tergiversa lo propio? ¿Cómo se espera cuando no hay esperanza? ¿Cómo se asiste a la decadencia ajena? ¿Cómo se soporta la propia? ¿Cómo se vive cuando lo más amado ha muerto? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde empieza lo cierto y terminan las versiones? ¿Dónde quedan la patria, la familia, la infancia cuando la identidad se ha perdido? ¿Dónde anida la razón y dónde las pasiones? ¿Dónde el resentimiento, el deseo, la crueldad, las emociones? ¿Cuáles son los motivos que llevan a la muerte? ¿Cuáles son los miedos que se callan con un crimen? ¿Cuál es el alcance de la venganza? ¿Cuáles son las palabras del que habla? ¿Cuáles son las que otro escucha? ¿Cuáles dicen la verdad y cuáles mienten? Fin de las preguntas. La escena. Una ciudad de provincia. Es el viernes a última hora de una tarde fría y neblinosa en el consultorio de un psiquiatra. Hay una mujer que toma el último turno y ofrece pagar el doble y por adelantado. La secretaria se pregunta, ¿a qué viene esta? La recibe el psiquiatra. Es un hombre maduro al que le falta poco para el retiro. Tiene mucha profesión y poca paciencia para las novedades. Antes fue un médico inquieto, audaz, comprometido. Antes era el tiempo de la viudez. Previo a la viudez, perdón. Antes muchas cosas tenían sentido. Antes no tomaba pastillas. La mujer no pide ayuda, pide tiempo. Tiempo para ser escuchada, para contarle una larguísima historia al médico que la mira con suspicacia.
Tiempo son los 29 años que transcurrieron desde la muerte de su hermana. Su hermana, la gemela, la víctima. ¿La víctima? Primera sesión. Comienza el diálogo. La mujer cuenta, el psiquiatra pregunta. La mujer fuma, se mueve, va hacia la ventana, mira el exterior, se muestra segura, desafiante. Habla de su madre que quedó muda. Habla de su hermana que la eclipsaba. Habla de sus muertes, que no son pocas. Ofrece una máscara, una pose, una historia con marido e hijos, una vida lejos del país, lejos de la dictadura, de los personajes de la dictadura. Tiene un discurso preparado, cree controlarlo todo, cree hasta en lo que ella misma no cree. El psiquiatra escucha, piensa, desconfía. La pregunta de la secretaria ahora es la suya. ¿A qué vino esta? El doctor descifra signos, es bueno para eso. Resulta difícil engañarlo. Buscan estrategia para desarmar a la mujer, dejarla expuesta, descubrirle las mañas. Pero en ese juego se descubre todavía curioso, respondiendo a la interpelación, aceptando el reto. ¿Qué cosa? Pensaba que ya nada podía sorprenderlo. No está entonces tan viejo como pensaba. La mujer habla de un caso y habla del doctor, el psiquiatra, exponiendo ese caso y la teoría con la que ganaría cierto renombre. La teoría rechaza la inimputabilidad. Quien es declarado inimputable, sostiene el doctor, evita la condena, pero se priva de la posibilidad de purgar la culpa, de librarse de ese tormento. Él lo sabe bien. Pero usted cometió un error, le dice la mujer. Fin de la primera sesión. Segunda sesión. La mujer todavía no habló del padre. Es el momento de hacerlo. El padre no tiene nombre, no le hace falta. Lo llama simplemente el comisario. Un comisario de la dictadura. Cuando la hermana gemela muere, el comisario las confunde. No distingue cuál es cuál. Bruto y malo, un animal el comisario. Le seguía los pasos al novio de la hermana, que era un militante. Odiaba a los militantes. La mujer huye del comisario y solo vuelve a verlo en su lecho de muerte. Quiere arrancarle una confesión, pero se encuentra con que él también tiene una versión de los hechos. ¿Los hechos? ¿Cuáles fueron los hechos? Tercera y última sesión. Al doctor la situación lo asfixia, como la asfixia a la mujer con sus cigarrillos y la historia en la que pretende involucrarlo, no dejarlo en paz. No obtendrá de él lo que vino a buscar. Él es un hombre y un profesional íntegro. Tiene una trayectoria, una conducta, valores. Tiene además personas en quien confiar, espejos que le dicen que él no es un detective ni un juez. No quiere agregar más y no desea escuchar una sola palabra de la mujer a la que despide categórico. Allá ella con sus manejos. Acá él con su cobardía, sus tristezas, su derrota. Da por finalizado este episodio y otros más. Apaga las luces, regresa a su casa. Guarda su cobardía, sus tristezas y su derrota en el cajón de la intimidad. Es grande ese cajón, le caben muchas cosas. No solo su soledad, también los textos que escribe y no le muestra a nadie. Pronto tendrá algo más para guardar. La novela que acaba de ocurrírsele y la caja con las pastillas. Muchas gracias.